Es la madre del sí, es la madre que se pone al servicio, es la madre de conciencia social, es la madre que se preocupa por los sencillos, los humildes, por los pobres, pero también vive esa pobreza. Y lo encontramos en Lucas 2, 1, 7, humildad y pobreza de María y de su Hijo Jesucristo. A pesar de ser favorecida, nosotros podemos cuestionar, ¿verdad? O pensar quizás de que por qué Dios no nos beneficia con grandes riquezas. Pero el favor de Dios no va ahí. Y encontramos en María, pues, aquella escena del nacimiento del Hijo de Dios, que no tiene nada que ver como lo pintamos hoy en nuestros nacimientos, en los pesebres, que ya nos acercamos a este tiempo de Navidad. No tiene nada que ver con aquellas figuras bonitas, llenas de luces, un pesebre muy bonito con unos trapitos, ¿verdad?, que hasta rebrillan en el reflejo de la noche con la luz. No tiene nada que ver con eso. Un pesebre era el lugar donde tiraban el zacate para que se secara y donde comían los animalitos. ¿Qué encontramos en un establo? Vaquitas, encontramos cerditos, cabras, ovejas, de todo eso encontramos. Y no solo encontramos eso, sino que allí hacen sus necesidades los animales. Entonces, la Virgen María, que iba a empadronarse, ¿verdad? Cuando Quirino era gobernador de Siria, pues iba a empadronarse, a inscribirse, ¿verdad?, que ella estaba embarazada, y en ese contexto, cuando sube a empadronarse, es que ella da signos de que va a dar a luz. Entonces, llegó para María el tiempo, el momento de dar aparte. Da a luz su primogénito, lo envuelve en pañales y lo acostó en un pesebre. De la manera más humilde, ni siquiera encontró en la sala de estar, digamos, de aquel lugar donde se quedaban los que iban, los viajantes, no encuentra un lugar donde descansar. Y no solo descansar, un lugar donde dar a luz el Hijo de Dios. Aquí vemos algo muy grande, que Dios, pudiendo nacer en un palacio de oro, en una cuna de oro, con los mejores servidores, con un séquito de servidores para que le atendieran muy bien, se deshace de todo eso y nace de la manera más humilde, más pobre, más sencilla, en un pesebre, en medio de animalitos, en medio de la naturaleza y alejado de aquel que no le quiso dar posada, sino que como ya no había lugar, le dice, aunque sea, vayan a pasar la noche al establo. De esa manera nace el Hijo de Dios. De esa manera encontramos en María el valor de la humildad, el valor de la pobreza, pero el valor de la verdadera fe, que no busca otros intereses sino el servir a Dios. De ahí nos encontramos eso. Bonito el nacimiento, el nacimiento de un hijo para las familias es signo de alegría, signo de esperanza, signo de bendición. Aquí pasamos a otro hecho de la Virgen María, otro hecho de la vida de la Virgen María, que es la huida a Egipto. Una mujer que le toca dar a luz en un establo, ahora resulta que por parte del emperador le toca huir porque quieren matar a este niño. La matanza de los niños en Belén. Eso lo encontramos en Mateo 2, 13, 18. ¿Y qué encontramos acá? A la figura de María que emigra. No emigración por irse de viaje a otro país, a disfrutar las vacaciones. No es eso. Le toca salir de su hogar, de su país, porque había sido amenazada de muerte, su hijo, porque no podían vivir, porque estaban amenazados la vida, se amenazaba el proyecto de Dios que se iba a realizar con su hijo recién nacido, y le toca huir. Se le aparece a José en sueños el ángel y le dice que tiene que huir, y José, ¿verdad?, huye con ella para salvaguardar la vida de su hijo.
Más adelante, pues al enterarse el emperador Herodes, ¿verdad? El gobernador Herodes, sobre la huida del niño, manda matar a los niños menores de 2 años. María, la Madre de Dios, la mujer llena de fe, ahora le toca huir. Le toca salir como un bandido, aunque no lo era. Le toca huir de ese peligro. Entonces, cuando nuestras familias de alguna manera sufren la inmigración forzada, desplazamiento forzado por la violencia, por la inseguridad, por la inestabilidad económica, también ella siente lo que es vivir esa realidad dolorosa de dejar su hogar, de dejar a sus familiares, de dejar a sus amistades, de dejar a sus seres queridos para salir huyendo y salvaguardar la vida. Entonces es una madre que nos acompaña en nuestras vidas, en nuestras luchas, porque ha sufrido. Después de eso encontramos el pasaje donde María pierde a su hijo en el templo. No es que ella lo haya perdido, sino que Jesús va a hacer las cosas de su padre, como le dice, y ella dice, guardaba todas estas cosas en su corazón. Dice el texto, su madre conservaba todas estas cosas en el corazón. El corazón de María es una caja muy bonita de experiencias, de fe, de espiritualidad, de amor, donde va guardando todas las cosas que ve en su hijo. Es el apóstol por excelencia. Y pues ahí, ¿verdad? Jesús le manifiesta que tiene que encargarse de las cosas de su Padre. El corazón de María va guardando las cosas buenas de su hijo, va acompañándole, ya Jesús va creciendo, pero María va como cualquiera de nuestras mamás, ¿verdad? Preocupada por su hijo, acompañándole en su crecimiento, en sabiduría y estatura. Y dice cada vez este hijo, ¿verdad? Gozaba más del favor de Dios y de la gente, es decir, iba creciendo en gracia, iba también gestándose de alguna manera el anuncio y la realización del reino de Dios, porque la buena noticia ya estaba entre nosotros. Y María, que había dado a luz la buena noticia, también sabe guardar esa buena noticia, todo lo que implicaba cuando estaba pequeño y todo lo que hacía, todas esas cosas bellas en su corazón. María es una madre luchadora y hasta aquí vemos también de alguna manera acompañada de José, su esposo castísimo. Y vemos después de este pasaje de que encuentra a Jesús en el templo, de alguna manera perdido, después de que regresaban de las caravanas, de ir a la visita normal, ¿verdad?, de cada año, de la Pascua, a celebrar la Pascua, nos encontramos a María, una mujer viuda. Y en eso también a todas las viudas actuales, ¿verdad? Muchas veces porque sus esposos han muerto, ya sea por la violencia, ya sea por las enfermedades, ya sea porque son madres solteras, pues María sabe lo que es esa realidad. Sabe lo que es luchar como madre soltera, como madre viuda, por su hijo Jesús. Y es que en aquel entonces, y igual actualmente, pero en aquel entonces más en una cultura patriarcal, el hecho de ser viuda estaba vinculado a los 3 grupos más vulnerables de la realidad judía, es decir, la viuda, los huérfanos y los extranjeros. ¿Verdad? Estos grupos se convierten de alguna manera en los sectores más vulnerables de la sociedad. En aquel entonces, ser viuda era que es una mujer que carece de la protección social y económica de la familia. No tiene la asistencia, no tiene el cobijo del varón, ha sido, ya sea porque ha sido abandonada o porque ha quedado sola, sin padres, sin hermanos, sin amigos. Entonces, en este contexto era imposible vivir sola, pues la unidad fundante y el espacio base de la existencia era la casa. Ahí la mujer podría ser ella. Pero fuera de ella, la mujer se hacía de alguna manera, muchas de ellas corrían la mala suerte de dedicarse a la prostitución o a vagar sin sentidos o huir a otros países donde correr suerte.